días a la mesa de honor. Con su permiso, doctora, para iniciar. Bueno, como está programado, tenemos en la mañana una reflexión y un diálogo, en realidad, con el doctor Alejandro Kusianovic Villarán. El doctor Alejandro Kusianovic es maestro de educación primaria, sacerdote católico. Además, es doctor honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene grado de amauta y pautas magisteriales en el año 2013 y tiene una larga trayectoria en el trabajo con infancia y adolescentes trabajadores, ¿no? Conocemos el trabajo realizado por el doctor Alejandro Kusianovic a partir de su promoción y también su apoyo a los niños y trabajadores peruanos y latinoamericanos, y en esa tarea que él realiza desde hace muchos años, también nos acompaña y es promotor de la Maestría de Políticas Sociales y Promoción de la Infancia en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Bueno, sin más preámbulos, el doctor Alejandro Kusianovic va a desarrollar o va a estar con nosotros con el tema el desarrollo del talento humano como garantía de una cultura de educación con calidad. Pido aplausos para él, por favor. Lo dejo con él. No obstante que hay bastante caídos en combate esta mañana, me parece interesante aquello de, se trata más bien de una presentación breve. Ustedes el texto completo lo tienen en el librito, el folleto que se ha pasado para este evento. Gracias. Yo quisiera, en forma relativamente rápida, colocar algunas reflexiones en torno al tema que se ha asignado para abrir esta mañana esta parte de la Convención Sanmarquina. El desarrollo del talento humano como garantía de una cultura de educación con calidad. Ayer nos decía Grimaldo que para él fue medio problemático la forma como se le había asignado su ponencia, pero creo que al final quedó claro de qué se trataba cuando se hablaba de un reencuentro. Y en realidad un reencuentro no significa hacer las paces, sino volverse a confrontar, que esto me parece muy importante. Es decir, reencontrarse no es solo para abrazarse, es también para seguir la pelea. Entonces, el concepto de reencuentro tiene que ver con una actitud fundamentalmente crítica de cómo fue antes, fue lo que la doctora Antonia respondió, para dar a entender de que no era la primera vez que en la historia de esta centenaria universidad se articulaba esta relación entre lo que es una educación con calidad o una educación que aspire siempre a la excelencia. Las tres intervenciones de ayer, entonces, de alguna manera, que fueron tan inspiradoras, son el pórtico dentro del cual quisiera yo todavía compartir algunos alcances. Me pareció bien cuando el doctor Paz era, ¿no? Sandro Paz, cuando él dijo hay que distinguir entre calidad y excelencia. Es una distinción que no tiene que separar, es una distinción metodológica importante, pero me parece que una calidad que no esté preñada de una aspiración a la excelencia es una calidad dudosa o por lo menos expuesta y frágil. Entonces, en ese sentido, la distinción es válida, pero no al punto de excluir una de otra, porque si no estaríamos diciendo
San Marcos no solamente tiene que buscar una cultura de calidad, sino una cultura de excelencia. Pero eso es parte de un dinamismo, en mi modesta opinión. Pero me parecía interesante que él remarcara ese aspecto para no quedarnos tranquilos y decir, ya hay calidad, y la calidad la podemos poner en estándares absolutamente necesarios, pero insuficientes para garantizar la densidad de la expresión de una educación de calidad o con calidad. La presentación que hizo Regifo nos metió en otro renglón, no menos interesante. Nos colocó lo del buen vivir. Buen vivir y todos los sinónimos de esto. Algunos lo llaman vivir alegremente, otros lo llaman vivir bien, y no buen vivir, sino vivir bien, etcétera, etcétera. Pero creo que de ahí había que recoger algo que él enfatizó, también en el tono de voz, porque la tonalidad le da al lenguaje una densidad distinta. No es lo mismo un lenguaje escrito que eso mismo dicho con gestos, con el lenguaje corporal, con la mirada, con la manera de articularse juntamente con aquellos que a uno le prestan la posibilidad y la distinción de escucharle. Cuando él dijo, esto es nuestro, eso no es un chauvinismo, no es decir lo nuestro primero, ¿no es cierto? Era afirmar de que hay cosas absolutamente válidas hoy y que tienen como origen ancestral estas tierras. Eso es absolutamente legítimo, lo que no quiere decir que uno pierda una actitud crítica frente a lo propio. En esa dialéctica me parecía a mí importante cuando él señaló de que las cosas que él estaba planteando vienen de esta Abya Yala, es decir, de esta tierra pujante en esperanza, en capacidad de buscar madurez. La palabra Latinoamérica es una palabra reciente. A mí me tocó, en el año 61 me mandaron a Inglaterra a estudiar. Yo llego y los compañeros del lugar británicos me dicen, ¿y tú? ¿Qué cosa? Yo soy americano. Le dije, from the States. ¿States? Entonces me colgaron inmediatamente que yo venía de los Estados Unidos. No, le digo, yo vengo de Perú. ¿Y por qué te llamas americano? Fíjense ustedes, habían confiscado la palabra americano al único país de esta región que no tiene nombre propio, como es Estados Unidos. Fíjense ustedes. Entonces, porque Estados Unidos los hay en México, los hay en Brasil y en otras partes, en Canadá. Entonces, la expresión esto es nuestro no era ninguna proclamación chauvinista, latinoamericanista, sino fundamentalmente el aludir que en otras latitudes, en lo que Boaventura de Sousa Santos llama el sur, no geográfico, sino el sur como cultura, como pensamiento, como globalidad, tiene cosas que ha aportado, pero que después han sido desconocidas y ahora se está en plan de recuperar esto. Pero dijo algo más que me parecía interesante, atribuyéndolo esto a Falsborda, que fue el director del CEAL hace unos años. Tuvimos oportunidad de estar en algunos eventos con él, muy interesante, y también con su compañera, que era María Cristina Salazar. Ambos estuvieron en la cárcel por sus propias ideas y por su propia manera de actuar. No eran intelectuales que solamente planteaban cosas, sino que ponían el pecho frente a las dificultades y a los riesgos que trae el decir lo que uno piensa y lo que uno siente. Cuando se habló de él, que era el hombre ecoteca, si no me equivoco, que es una palabra indígena del Centroamérica o de las etnias presentes en Colombia, como para decir que es un hombre que siente y por eso piensa. Por eso ponía el hombre sensipensante. Ya lo dice después Maturana. Maturana tiene Humberto Maturana, biólogo,
Él tiene un texto muy lindo sobre el lenguaje y educación. Y ahí él dice, ninguna idea no deja de estar arropada por un sentimiento. Esto es bien interesante. Palabras más, palabras menos. Pero para decir que solo donde hay afecto, donde hay sentimiento, puede surgir una manera distinta de mirar, de valorar, de apreciar, de nombrar las cosas. Nombrar las cosas es un acto político. Nombrar las cosas crea una responsabilidad ética. Y en esa perspectiva, entonces, cuando se habla de ser seres sentipensantes, se nos está diciendo, y esto es un mensaje para la academia, ¿no es cierto? Nuestra preocupación porque la gente aprenda, desarrolle el pensamiento es absolutamente justa. ¿Y dónde queda el bobo? ¿Y dónde queda el resto? ¿Dónde queda lo que uno vive, lo que uno siente, lo que a uno, los varones nos cuesta un poco más, las mujeres lo sienten en las entrañas? Genial. En esa perspectiva, entonces, cuando Rengifo nos planteó algunas cosas, nos dijo, no se trata solo de ideas y de conocimientos, se trata de saberes. Habló del diálogo de saberes, el Isca y Yachay, ¿no es cierto? Cómo los saberes distintos, de distintas culturas, de distintos nichos ecológicos, son capaces de interlocutar. Y a eso se le llama saberes, no solo conocimientos. Hay diccionarios de las palabras. Sería interesante tener diccionarios de los saberes, porque el saber tiene un sabor a sabiduría, tiene un sabor a que hay algo más allá de lo que describe mi verbalización sobre un hecho concreto. Entonces, diálogo de saberes y no solamente intercambio de conocimientos, sin quererle quitar a los conocimientos, evidentemente, los conocimientos están preñados de ciertos saberes, pero hay que desarrollarlos. Hay que intentar darle volumen a esto, porque están transmitiendo no solamente una manera de entender un fenómeno objetivo, sino cómo me ubico ahí, qué significa para mí, qué significa para los demás. Pero me pareció también importante recordar que nosotros somos parte de nuestra madre, la tierra. Eso puede sonar un poco romanticón para algunos, ¿no? La tierra, mi madre. El otro le contesta la tuya, pero no importa, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir, no está desde la escuela. Hablo de mi generación, por si las moscas. Desde la escuela hemos estudiado la naturaleza. Teníamos el curso de naturaleza, que a mí me encantaba, entre paréntesis. Y creían que era el talento de uno, después se quedó por el camino, pero no importa. Esta idea, me parece a mí, es muy importante. Es decir, somos parte del cosmos. Y aquí, lo diremos más adelante, espero, si el tiempo da, la filosofía hoy se ha olvidado de la cosmología. Hay un descuido de la cosmología. Y no son tratados escolásticos uno al lado del otro, sino que yo puedo entender al ser humano fuera de su nicho ecológico. Se puede entender a los campesinos, se puede entender a los niños de las riberas de los ríos en el Amazonas, al margen del río, al margen del bosque, al margen de los animales de los que ellos están rodeados. No, no se puede. Porque ahí hay un ADN colectivo, a eso me refiero. Entonces, en esa perspectiva, me parecía sumamente importante lo que se recordó ayer. Y también algo que no salió con estas palabras, pero que creo que está inscrito aquí. Somos seres materiales, espirituales
y somos espíritus materiales. No dirá, oye, pero si siempre ha sido contradictorio. No. Había un pensador francés, Teilhard de Chardin, seguro muchos de ustedes lo conocen, lo han conocido porque ya está bien frío también él, que dijo una cosa bien interesante, era un jesuita además, que dijo una cosa interesante, dijo, ¿cosa? Porque él era un tipo que había trabajado en Asia, en África, por allá, y él decía, imagínense ustedes, en el pensamiento racionalista francés de la época de él, los años 50 por ahí, dice, esas rocas tienen espíritu. ¡Oh! Dijeron, qué pésimo filósofo es este, qué insoportable teología tiene, este es un herético, decir que las rocas tienen espíritu. Miren ustedes, y él decía, claro que sí, en los pueblos donde yo me he movido, decía él, donde he estado yo años de años con la gente habla, como aquí cuando ayer se recordó el Apu, ¿no es cierto? Cuando se recordó, hay niños que a uno le dicen, cállate, me está hablando el río, o sea, qué lindo. Para un limeño blanquiñoso y desteñido, decirle que el río me está hablando, es como si yo abro el caño, no me dice nada del caño, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque estamos formateados de otra manera, estamos totalmente formateados desde chiquillos de otra forma. Entonces, me parece importante remarcarlo, somos seres espirituales materiales y somos materia espiritual. Y eso no tiene nada que ver con la religión, por si acaso. Tiene que ver con una perspectiva de una cosmovisión distinta del entorno en el cual uno se mueve. Pero a mí sí me hizo un poco de problema el título. El talento como garantía. En la sociedad de las garantías y los avales para poder sacar dinero de cualquier lado, decir que el talento es garantía de calidad. La pregunta es, ¿qué fuerza tiene el talento para hacer la garantía de la calidad de lo que estamos compartiendo? Yo quiero decirles, calidad tiene que ver con bienestar, con sentirse bien. Una experiencia, el año septiembre del 79, el año 79, en julio del 79 fue la victoria del Frente Sandinista en Nicaragua. Fuimos para allá, bien interesante. Entonces yo estaba en un barrio, el barrio se llamaba La Viana. Le habían puesto el nombre de una persona combatiente que murió en combate, etcétera, ¿no? Que quedaba debajo de la Escuela de Bellas Artes de Managua. Bien destruida estaba la Managua en esa época. Y hablando con unas señoras ahí, unas señoras en una casa que parecía estar en Belén, aquí en Iquitos, ¿no? Entre palos, y por ahí pasaban las gallinas, por ahí pasaban los conejos, ¿no? Y la señora estaba con su paila ahí haciendo sus... Entonces yo me acerco y le digo, señora, ¿y qué es la revolución para usted? Un ratito, me dijo. Y desapareció entre palos. Y después vino con un montón de papeles. Esta es la revolución para mí. Y eran dibujos. Había dibujado la señora aquí y allá. ¿Y por qué es la revolución? Estos papeles para usted. Toda mi vida desde niña quise ser artista, quise ser dibujante y nunca lo pude ser. Solo con estos chavales de la escuela de arte que han venido acá y que nos han traído las posibilidades de empezar a darle forma a esto. Yo me siento feliz de poder realizar ahora lo que de niña, y esa señora tendría por lo menos base 50 para arriba, ¿no es cierto? Esto me dijo, esta para mí es la revolución, que yo haya podido desarrollar talentos que tenía guardados desde mi propia chiquititud. A mí me pareció sensacional. La revolución no era ya, cayó
Sandino, cayó el majadero que estaba antes, ahora estamos así. No. Para ella era, he podido, gracias a estos muchachos que han venido a enseñar cómo hay que hacer arte, cómo hay que hacer que la inspiración se pueda plasmar. Fíjense ustedes, para mí fue esa misma señora me dijo, ojo, y le digo, ¿y sus hijos? Están en el frente, me dijo. ¿Y usted está preocupada? No, me dijo. Fíjese usted, ya volvió uno de los chavales, ya volvió. Hay dos todavía arriba. Arriba era por ahí. Si a mí me vienen a decir que mis hijos han caído, yo me sentiré feliz de haberle entregado a mi patria dos de mis criaturas. O sea, fíjense ustedes el talante. Y era una mujer tan sencilla, ¿no? El talento era el haber podido desarrollar, empezar a desarrollar uno de sus talentos, haberlo guardado por años y tener la oportunidad de darle vitalidad y concreción a este talento de ella. Para ella era eso, haber hecho la revolución. Entonces me parecía importante tener en cuenta que sí puede ser el talento garantía de que algo bueno se está haciendo en nuestro entorno. Pero en San Marcos hay dos cuestiones que me parecen importantes. Entre paréntesis, yo estoy aquí compartiendo algunos elementos. El texto largo y aburrido lo tienen en el librito que les han entregado, ¿verdad? Entonces, por si acaso. Pero me parece importante cómo se señala que se habla de una calidad institucional. Ojo. O sea, involucra a toda la institución. No es un problema de que tenemos 4 docentes que son una maravilla porque lo hacen súper perfecto. Los estudiantes están contentísimos de lo que les venden como ideas en el aula. Está bien, ojalá no fueran 4, sino que fueran 4.000, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que se trata de una calidad de la institución. Todos los detalles de la universidad cuentan para la calidad, todos. Esto es clave. Cuenta de cómo uno, bueno, en la puerta de la colonial ahora hay más exigencia por los tristes acontecimientos que tuvimos en la facultad. Pero me parece importante cómo desde ahí hay una calidad, hay una forma amigable de recepcionar, de tratar, etcétera, etcétera, etcétera. Calidad institucional. Y en esa perspectiva, la cultura de la institución es la que da coherencia a la dinámica institucional. Y la otra cosa que plantean que me parece importante es que esto tiene que ver no solamente con la infraestructura absolutamente necesaria, sino también con las relaciones sociales, las relaciones humanas. Pero, ¿podemos hablar de calidad sin proyecto social? Porque la pregunta es calidad ¿para qué? ¿Solo para sentirse bien? ¿O calidad es para cuestionar la globalidad de un sistema que de alguna manera no permite que las gentes desarrollen el conjunto de talentos que cada cual tiene en su propio haber? Es fundamental cuando se habla de calidad a partir de los talentos, pensar que estamos hablando de un proyecto de sociedad, de un proyecto de humanidad. ¿Lo tenemos claro? Lo tenemos socializado colectivamente con los matices que cada cual le quiera poner con toda legitimidad. Pero ¿tenemos claro esto? ¿Cuál es el proyecto social global para poder hablar de una institución de calidad en materia de su función principal educativa? Pero la calidad no es solo un proyecto, es una praxis social. Es un quehacer cotidiano, es un quehacer detalloso, es un quehacer además que puede ser rutinario,
cuantos más años carga uno en la misma majadería, ya pareciera que uno funciona casi con piloto automático, para enseñar como para compartir, ¿no es cierto? Ya lo está sacando de lo que acumuló. No. Se trata de una praxis permanentemente abierta y permanentemente en búsqueda. Pero además se requiere los procesos. Ayer también se habló de que los procesos eran importantes, pero no era lo único, ¿verdad? Porque en el campo educativo, yo como maestro primarioso, ¿y qué tal? Están en proceso. Una de las formas de sacarse el bulto de encima era decir, los muchachos todavía están en proceso. O sea, espere usted que termine el proceso. Y eso no termina nunca. Entonces, esta articulación de proyecto, praxis social y proceso, me parece que le dan el marco global a esto que estamos llamando una educación con calidad. Acaba de plantearse un proyecto regional para la región latinoamericana por una educación de calidad. Y miren ustedes, le han colocado una cuestión que me parece importante, de calidad humana. No habla calidad sostenible, no, de calidad humana, centrando el hecho de la calidad en el producto fundamental que es responder a la pregunta ¿qué tipo de seres humanos somos los que estamos produciendo, contribuyendo a que se desarrolle? Y esto tiene que ver con algunos paradigmas, evidentemente, que ustedes conocen mejor que yo, como el paradigma de la complejidad. Complejidad no quiere decir la cosa es tan compleja que no se puede hacer nada, sino tener en cuenta no solo una visión holística, porque una visión holística puede ser una yuxtaposición de ángulos, sino la capacidad de tener una mirada que mira, que ve no solamente lo que aparece, sino lo que está subyacente a lo que aparece. Tiene que ver con la incertidumbre. Nadie de nosotros puede cerrar la puerta y decir, se acabó aquí, la ciencia no va para adelante. A ver, Einstein, ¿qué habría dicho? Habría dicho, hoy me están haciendo correcciones, me están añadiendo, me están problematizando. Y eso me parece genial, ¿verdad? Y tiene que ver ciertamente con esta dimensión planetaria, cósmica, de la que habla, por ejemplo, el informe que se presentó el año 96 en UNESCO sobre los 7 saberes necesarios para la educación del siglo XXI. Yo quisiera compartir con usted, esto era la introducción al vals recién, compartir con ustedes 4 puntos, algunas premisas que considero necesarias para ubicar el tema de los talentos como garantía. 2, el contexto global dentro del cual hay que hablar de educación con calidad. Algunas culturas instaladas o emergentes también en el seno de la universidad para poder hablar de esta cultura de una educación con calidad. Y finalmente, algunas reflexiones para cerrar. ¿Me miden el tiempo, por favor? Porque hay que tener en cuenta también, como decían ayer, habló también que la gente pudo descansar, ¿no es cierto? Muy bien. Algunas premisas muy rápidas. ¿Hay que hablar de talento? Yo creo que no. Hay que hablar de talentos, al plural. ¿Por qué? Nosotros somos seres de potencialidades. En otras palabras, somos potencialmente humanos. Somos, pero todavía no hemos terminado de ir siendo.
A nosotros nos cuesta pensar y que nuestras expresiones verbales tengan que ver con algo que no está concluido. Cuando Vygotsky habla la zona de desarrollo próximo, ¿no es cierto? Interesante. Quiere decir que cuando yo he logrado algo, ya estoy en la antesala de lo que sigue. Interesante. O sea, eso no acabó. Es una etapa, pero que no cierra un proceso. Esta perspectiva dinámica es fundamental. Entonces no hablemos del talento, hablemos de los talentos que tiene cada ser humano. No es que algunos nacieron con estrellas y otros nacieron estrellados. No es que algunos tienen talentos y otros no lo tienen, por amor del cielo. Esto que se nos mostró ayer, la niña esta que explicaba las plantas. Hay talento ahí, ¿no? Varios además. Un talento ha sido el someterse al maestro para dibujar el papel. Y el talento más interesante y de ella es no hacerle caso y hacer como ella piensa. Así es. Entonces, en esa perspectiva me parece fundamental. Tenemos que reconocernos que somos seres cargados de potencialidades. Pero a veces el sistema, el contexto, no nos ha permitido desarrollar eso. Oiga, eso viene desde la casa. Cuando la mamá dice, no, es que este es brutito. Brutito, fíjense ustedes. A mí me pasó con un niño en el mercado de Ciudad de Dios que vino a matricular. Los chicos venían a matricularse solos, sin sus padres. Acá no vienen con papá y mamá, acá viene cada cual, el que quiere estudiar. Lo que mi mamá me trae para matricularme, para darle valor a lo que yo… No. Pero uno vino con la mamá, porque la mamá le dijo, yo voy contigo. Está bien, tampoco no es para imponer, ¿no? Y me dijo, yo le pregunto, ¿y a qué grado va el chiquito según usted? El chiquito tranquilo delante de la mamá. Dice, va a 3er grado, porque ha repetido. ¿Repetido? ¿Cómo es eso? Lo han jalado. Jalado. Bueno, yo lo miraba al niño, el niño tranquilo, como diciendo, allá ella, la vieja está hablando, está bien, pues ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? La viejita está ahí tirando su rollo. Y me dijo, ¿sabe usted? El niño es brutito. Entonces yo lo miré al flaco tranquilo. Hasta luego, señora, hasta luego. Hoy le digo, ¿qué pasó, compadre, que te jalaron? No, me dice, en el mes de octubre se me acabaron los zapatos. Yo como iba a ir al colegio sin zapatos, para que se rían, dejé de ir, no di en los exámenes. Eso no era brutito, eran las tabas que faltaban, ¿no es cierto? El problema no estaba en lo que había comprendido, no hay condiciones para ir porque se me van a burlar. Miren ustedes, la mami, linda, ¿no? Le dice, no, es brutito, está bien. Dicho con cariño además, pero igualita me dio su codazo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Somos seres con grandes potencialidades, pero con grandes límites. Somos seres imperfectos. Esto es fundamental. Imperfecto no quiere decir que hay que buscar una complementariedad, que es el discurso de las parejas, ¿no? No. Imperfecto quiere decir somos valiosos, pero el mundo no se cierra con cada uno de nosotros tampoco. Y además, acostumbrados a mirar, y la doctora ayer, había una médico que intervino que me pareció muy interesante, porque el protocolo occidental predomina la idea de la enfermedad. En el protocolo, algunos protocolos orientales, no es eso lo importante. Les puedo compartir una experiencia media brava. A mí me salió un forúnculo exactamente en las últimas 4 letras de la palabra y yo le digo a mi madre, le digo, oye, picha, está bravo esto, y me dice, anda el doctor Pum. Le digo, ¿Pum o Pum? No, el doctor Pum. Cuando yo era niña, mi mamá me decía, o sea, mi abuela, la llevaba al doctor Pum.
Todavía están los PUM por ahí. Bien interesante. Entonces yo me preparé, me acicalé bien, bien bañado, todo, por si había revisión técnica. Entonces, voy ahí y me recibe el doctor, uno de los PUM, ¿no? Me dice, a ver, ¿qué tiene? No, que esto, que lo otro. No se preocupe. Y agarró, me midió aquí, corazón, está bueno, está bien. Hígado, ¿dónde es? Aquí, hígado, está bien. Me fue así chequeando. ¿Y sabe lo que me dijo? Con todo lo bueno que tiene usted, vamos a combatir lo que no está bueno. Fíjense, una mirada pedagógica distinta. Con todo lo bueno que usted tiene en su organismo, lo que está sano, combatamos lo que no está. Pero eso sí, ¿tiene paciencia? Le digo, bueno, hay que cultivarla, vamos a ver cómo es. Porque me dijo, yo le voy a dar una medicación que le va a durar. Porque esto, en los protocolos más occidentales, solo se arregla con cuchillo, se abre, se limpia y se cose. Usted aguanta, me dijo, meses de tomar esta hierba. Y me dio un sobre, una bolsita de papel así con sus hierbitas. Claro, 8 años. Pero se dan cuenta, otra mirada. Los trabajadores sociales, los educadores, ¿qué miramos? Lo que no camina. ¿O qué puedo recuperar de una criatura? Para poder, a partir de ahí, decirle, oye, ¿cómo hacemos frente a esta majadería de tu vida que no camina? Son dos, y no es negar lo que no camina, sino cómo lo abordo, ¿verdad? Entonces, esto creo yo tiene que ver con una mirada positiva. Yo no puedo decir cuáles son los talentos de un niño, de una niña cuando son pequeños, o de un adulto o joven adulto cuando llega al aula universitaria, si solo me estoy preocupando qué es lo que no sabe, si me estoy preocupando solo cuáles son sus niveles de ignorancia, si me estoy preocupando solamente de decirle lo que usted ha dicho, no camina, es por acá. Tengo que preguntarme con qué cuenta esa persona. Entonces, por ahí este es un elemento que me parecía importante, es decir, no hablemos de talentos, sino de talentos. Una segunda cuestión. Todo talento tiene una naturaleza social. No es un talento para engreírme. Es lo que dice Einstein en uno de sus textos, lo tienen en el texto, cuando dice, tus talentos, ¿a qué bien común van a servir? Es decir, el valor social de los talentos de las personas. En una sociedad donde predomina el valor de cambio sobre el valor de uso, para utilizar categorías que no han perimido todavía, ¿no es cierto? El valor de cambio quiere decir cuánto hay. Y no la pregunta ¿para qué sirve? ¿A quién le va a ser útil? ¿Cómo va a ser fecundo este talento? Estamos en una sociedad, lo veremos ahora mismo, en la que esta naturaleza social del talento se ha privatizado, se ha individualizado. Por lo tanto, hay una perspectiva, hay una dimensión componente de todo talento que es su función y su naturaleza social. Pero también los talentos tienen un ciclo de vida. Por ejemplo, yo he conocido chicos que cuando eran adolescentes decían, me apasiona estudiar letras. ¿Y qué quieres estudiar en letras? Pues era como en Villa El Salvador. ¿Qué están comiendo? Sopa de letras. ¿Se acuerdan los fideos de letras, no? Pero no eran esos fideos, sino que era el comercio que lo partían y lo metían ahí, fíjense ustedes. Sopa de letras de lo que era
el diario del día, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo que quiero decir? En esa perspectiva hay ciclos de vida de los talentos. Y después terminaron estudiando biología, otras cosas. Es normal. El ciclo. Yo cuando era más joven, yo le entraba a la música. Ahora, ni silbar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que quiero decir? Era un talento en una etapa, pero que no fue cultivado por X motivos, ¿no? Y se fue quedando. Como esa señora que dice, para mí la revolución es que he empezado a dibujar, a pintar, y ya, desde niña lo quise hacer. No había matado ella el ciclo de expectativas sobre ese talento. Pero hay talentos que se han quedado en el camino. Yo hablaba con un muchacho de Ayacucho, yo trabajé en Ayacucho en los años 69, 70, que me decía, ¿te acuerdas del Babi? Un chiquillo ahí, una bala. Le digo, sí, es comunicador ahora. Claro, no hay que perder esa inteligencia, me dijo. Lindo. ¿Qué quiere decir? Que se pierden. Que se pierden inteligencias. La pregunta es, los muchachos que llegan aquí a pregrado, ¿qué talentos ya traen? ¿Cuál es la universidad significa para ellos? La posibilidad del desarrollo potencial de esos talentos, o cuáles tienen que archivar para el resto de su vida. Pero lo que sí es central es si miramos cuál es el campo semántico que podemos colocar detrás de la palabra talento. Si yo les preguntara a ustedes, construyamos el campo semántico de la palabra talento, ¿qué colocaríamos debajo? Tendríamos, ¿perdón? Capacidad, claro. Pero habría que colocar además, así es. Tendríamos que colocar el espíritu creativo, la pasión por crear e inventar. Tendríamos que colocar el sentido crítico. Tendríamos que colocar debajo la importancia, qué sentido tiene la significatividad que le doy a tal talento, a mi talento. Tendríamos que colocar ahí la sensibilidad. Oigan, ningún talento es puramente cerebral. El talento es parte de mi vida, es parte de lo que yo soy. Por lo tanto, me sobrecoge por todos los costados. El talento no es alejable de lo más profundo de la vida del ser humano. Porque uno cree que ahí se juega su propia identidad. Ahí está, ¿quién soy? ¿Acaso uno no dice, ¿quién soy? Acá están mis tareas, aquí está lo que yo doy, esto es lo que yo he producido. Ese soy. Al margen de los corte y confección que uno puede hacer en muchas de las cosas que uno produce. Pero lo que quiero decir es la posibilidad de incorporar. Pero no incorporamos otras dimensiones no tangibles. Por ejemplo, la afectuosidad. Esa señora en Nicaragua no solamente me dijo, ahora ya que pinto, ya es la revolución. No, había que mirarle la cara y el tono de voz, lo emocionada que estaba, su afecto, su afectuosidad, su bondad. Todo eso forma parte de un talento. Porque yo puedo tener talentos y me los guardo. Y puedo tener talentos para compartir. Y ese talento se va desarrollando. Tiene que ver también esto con el sentido del otro. Pero don Pedro Ortiz Cabanillas, de feliz memoria en esta universidad, él dice una cosa bien interesante. Él dice, no podemos hablar de talento desligado de la moral.
Después vamos a hacer una disquisición entre moral y ética, que para mí no es lo mismo, pero no importa. Entonces, construir esta especie de campo semántico de lo del talento, creo que es importante, sino de qué garantía estamos hablando para una educación de calidad. En la sociedad moderna, occidental, dominante, mayoritariamente entre nosotros, evidentemente la razón es el cerebro, ¿no? Pero hay gente que te dice, mi estómago piensa. Piensa no en el sentido de elaborar teorías, siente, refleja. ¿Cuándo alguien como Edgar Morin, después de ser filósofo, sociólogo, miembro del Partido Comunista francés y por súper crítico, no lo echaron pero se salió y hasta el día de hoy es muy firme en esto, positivamente Dios decir, ¿no? Él dice eso, ¿no? Él dice cómo de una u otra manera no hay solo el cerebro que piensa, es el organismo. ¿Acaso uno dice, me duele el pie y eso no involucra a uno por completo? Y uno dirá, pero ese es un reflejo meramente fisiológico del sistema nervioso. ¿Y quién diablo soy yo? ¿No soy también eso? Entonces, en esa mirada es muy importante ver qué significa producción de sentido, porque lo que no tiene sentido queda abandonado en la vida. ¿Qué es producir sentido? El educador, y somos todos educadores, absolutamente todos, el educador no es una carrera, es una dimensión de nuestra condición social. Es decir, si somos capaces en la interrelación de provocar algo que nos haga a todos, por lo menos los que entramos en el diálogo, avanzar en condición humana. Eso es educar. Podríamos discutir sobre la relación entre educación y formación, no es el momento. Entonces, en esa perspectiva, producir sentido. ¿Ustedes creen que todo lo que hacemos como docentes en la universidad permite producir sentido a los jóvenes? ¿Sentido para su vida? ¿Para desarrollar cosas? Es lo que buscamos, aunque no siempre lo podemos lograr. Pero es importante porque estamos en sociedades donde hay una concentración parcelaria de las cosas. Es como Napoleón, ¿no? Napoleón decía, mi cabeza tiene casilleros. Yo saco el casillero del ejército y los demás están cerrados. Me concentro acá, con éxito. Guardo el cajoncito ese, saco el otro sobre cuestiones económicas en el imperio, allá. Así trabajamos, saco teoría social 1, CLOC, teoría social 2, CLAC, seminario de tesis 1, LIC, seminario de tesis 2, PLAC. ¿Me dejo entender? Hay una concentración parcelaria. Permite desarrollar la globalidad del talento fundamental de todo ser humano, que es no dejar de ir siendo gente. Entonces, necesitamos cultivar un pensamiento hipotético. ¿Qué es un pensamiento hipotético? Es un pensamiento antidogmático, antideterminista. En todos los casos, también en las ciencias duras. No es un problema de los filósofos, es un problema de todo nivel. Un pensamiento hipotético. Es decir, el que se pregunta sobre las preguntas, no para no responder, para no cerrar la historia. 2, un pensamiento crítico. Lo decíamos con los estudiantes de trabajo social acá, ayer, antes de ayer. Hay que leer peleando con lo que uno lee.
Cuando digo pelear, no es que voy a sacar una tijera y voy a tijeretear el libro. Pelear quiere decir, ¿y por qué? ¿Y no habría otra forma? Hemos perdido esa espontaneidad con la cual a veces las criaturas más pequeñas dicen, ¿y por qué así? Y no puede ser así, aunque parezca un disparate, pero esa autonomía para poder ser pensamiento divergente me parece fundamental. Fundamental. Un pensamiento, por lo tanto, crítico, no es para destruir. La palabra crítico viene del verbo griego krino, que significa reflexionar, pensar, no destruir. Y si hay que destruir, a veces hay que dejar de lado algunas cosas. Pero necesitamos, ¿saben qué? Un pensamiento sintético. No sé la experiencia de los docentes acá, pero la mía es de que cuando uno les dice, hagan un ensayo sobre tal punto, pero no me respondan con lo que yo he dado en el curso. Aprovechen todo lo que han escuchado de todos los docentes durante este ciclo. No hay pensamiento sintético. Sintético quiere decir, ¿cómo conecto esto con lo que escuché al profesor de metodología, con lo que escuché al profesor de cálculo infinitesimal, y lo que fuere? Pero ¿tienen que ver o no? Porque en la vida concreta las cosas están articuladas orgánicamente. Que les hayamos diseccionado nos parecen que no tienen nada que ver. No cultivamos un pensamiento sintético. Sintético no quiere decir resumido, sino que se articula con otras fuentes. Cuando uno, por ejemplo, los que preparan tesis, bien interesante. Digo, tú estás preparando una tesis sobre la medición de la subjetividad en adolescentes de un barrio. Excelente. Y ahora que estás leyendo una novela, ¿tiene algo que ver con lo que... léela pensando en lo que tienes que hacer. Sácale fruto a cualquier circunstancia, porque te conecta, tienes puntos de referencia que puedes interpelar desde terrenos aparentemente desconexos. No hay suficiente pensamiento sintético, en mi opinión. En Lyon, en Francia, el curso más interesante era el de síntesis de todo lo escuchado durante 4 años. ¿Por qué? Porque eso permite recuperar y ampliar los horizontes de cada una de estas materias que fueron dadas seccionadamente. Pero necesitamos sobre todo un pensamiento abierto. En griego hay un verbo que se llama gignomai. Gignomai quiere decir voy siendo mientras estoy siendo para seguir siendo porque tengo que seguir siendo y así sucesivamente, ¿no es cierto? Es una especie de tornillo sin fin. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca le pongamos punto final. Vamos construyendo, vamos siendo. Entonces, en esa perspectiva, un pensamiento abierto es un pensamiento capaz, lo dice Lacan, ¿no? Jacques Lacan, él dice una cosa linda en uno de sus seminarios. Él dice, hay que aprender a escuchar. Pero no basta escuchar, hay que comprender lo que uno escucha. Y para eso hay que verificar si comprendí bien. Y 3, hay que decidir. Eso es fundamental para un pensamiento abierto. Y hemos adolecido de ponerle punto final a las cosas. Por eso que me parece bien, personalmente, hablar de ensayos cuando uno escribe algo, más que de artículo apodícticamente cerrado. La perspectiva de apertura es una perspectiva de disponibilidad a mejorar, a crear, a reajustar cosas. En esa perspectiva, entonces, esto lo dice Morin en uno de sus textos, él dice, en la universidad hay un rechazo por parte del establishment, ¿no? Hay un rechazo incomprensible a veces a todo lo que signifique la transdisciplinariedad, porque cada uno es capo en su terreno, ¿no es cierto? A mí no me vengan que yo me tengo que meter en biología,
¿Cómo que no? Eso no quiere decir de que yo voy a cambiar el currículo y no voy a enseñar lo que me toca enseñar. Lo que quiero decir es, ¿y qué tiene que ver eso con el funcionamiento orgánico? Me da otra mirada. El paradigma físico-matemático tiene sus grandes aportes, pero el paradigma biológico, orgánico, tiene otros aportes. ¿Cómo articulamos esas dos cosas? Ahí está. Entonces, esto cuando hablamos son premisas necesarias. Hay que revisar si la escuela, en este caso, a este nivel, incluso en educación superior universitaria, no contribuimos a reforzar un pensamiento escindido, a una yuxtaposición, digamos, de elementos que no logran ser una síntesis. Pero ¿cuál es la crisis ahora? Aparte de la del Congreso de la República, ¿no? Pierre Rosanvallon, un sociólogo francés, él dice, en los años 50 fue una crisis económica, después una crisis del desarrollo, la crisis de los 90 para adelante, hasta ahora, es una crisis filosófica. Y esto es muy importante. Mira, pero yo no sé, yo no he estudiado filosofía. No, pues el problema no es estudiar la filosofía, es aprender a pensar, eso es filosofía. Y a pensar con la propia cabeza. Esa es la crisis de ahora. No, yo soy científico, o sea, de ciencias duras. Oigan, la ciencia en cada esquina está planteando un problema filosófico. Nos guste o no. Lo que pasa es que se dice, no tiene que ver. Para eso no es de la Facultad de Filosofía. O cuando a uno le dice, eso es subjetivo. Subjetivo. La relación, la importancia que tiene hoy, ¿qué es lo que está en juego detrás de las ciencias duras como de las humanidades? ¿Qué está en juego? La vida. Está en juego. Eso es un pensamiento filosófico. Entonces, pensar de que la filosofía es en otro campo, me parece absolutamente desconocer que en todo avance de la ciencia se plantean nuevos problemas filosóficos. 5 minutos falta. No, me avisan porque si no, estoy en el primer punto, pero ve, ahorita corro. No, pero esto me parece fundamental. A mí me encanta, por ejemplo, cuando profesores en sociales, oye, ¿y tú que eres sociólogo, qué estás haciendo? Estoy haciendo filosofía, qué bien. No es porque se aburrió de la sociología, sino que dice, oye, la sociología te plantea problemas del sentido de la vida. El sentido de la vida no es el sentido para dónde me voy en el segundo tiempo, no, sino fundamentalmente, ¿qué es lo que está en juego? Esto me parece clave. Hay una subestima de la filosofía en relación a la ciencia. Y yo creo que esta es una debilidad. Entonces no es un tema para los que estudian humanidades, es un tema para todos. Por lo tanto, de una u otra manera, esta crisis de pensamiento, de filosofía, como él la llama, es fundamental. Yo hablaba con un compañero suizo en Paraguay, filósofo, y le digo, ¿estás enseñando filosofía? No, me dice, yo no enseño filosofía. Nosotros hacemos filosofía en el aula. Interesante. No que voy a enseñarle que dijo Sócrates, que dijo su mamá. No va por ahí. ¿No es cierto? Sino, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo repensamos? ¿Ustedes no creen que la crisis en la que está, crisis o llamémosla como querramos, el país, no requiere de debatir y de repensar? Eso es filosofía. Y finalmente, en este punto, cuando se habla de competencias, ay, esa palabra a mí me tiene cruzado. Porque hay que ir a competir, o sea, sacar la chaveta y quién le corta la cara primero al otro. ¿No es cierto? Fíjense ustedes. Miren,
El lenguaje. Ayer lo decía muy bien Grimaldo cuando dijo recursos humanos y nos dio duro ahí, lindo me pareció. Recursos, el humano es un recurso. Claro, dicho con cariño no está mal, pero le quitas el cariño y eso sale una instrumentalización. La razón instrumental por encima de otra manera de mirar las cosas. En esa perspectiva, entonces, ¿cuáles son los efectos de competir? A ver, la cantidad de malestares, de diarreas inoportunas de los chicos que tienen que dar el examen, ¿no es cierto? Se ponen mal, porque tienen que competir para ver si logran tal cosa. Ese es el mundo en que nos han metido. Por lo tanto, tiene un impacto en la subjetividad. El cultivo del talento, de los talentos, produce bienestar. Pero el olvido y la postergación del desarrollo de los talentos produce una subjetividad pesimista, una falta de autoestima, un sentimiento de fracaso por adelantado. Paso a mi segundo punto rapidito. Espero no estar interrumpiendo el descanso de nadie. Hay un contexto hoy global que tiene una demanda de talentos selectiva. Selectiva. Se levantó mi compadre, quiere decir que… Es una forma selectiva de qué talentos se necesitan hoy, en función de qué sociedad. El modelo civilizatorio capitalista hoy dominante, no digo triunfante, pero dominante, entre otras tiene 3 características que me parece importante para la relación pedagógica también en una universidad como la nuestra. Es un modelo profundamente autoritario. Autoritario quiere decir las cosas están pensadas y decididas por un equipo de super recontratécnicos que nadie conoce ni su nombre ni su cara, pero que están investigando, tratando y pauteando, ¿no? Ayer se nos anunció una vaina del Banco Mundial, no sé. Chuta, si la educación va como va, no es inocente la presencia de ese banco y su financiación en estos países. En mi modesta opinión. Eso lo decía José Rivero, un buen analista, ya también está más lejos. Pero el profundamente autoritario quiere decir, disculpa, pero estás fuera de foco. Esto ya está así, decidido. Los expertos han dicho que. Cuando en Le Monde Diplomatique salió un artículo hace un año más o menos, decía, se ha hecho un análisis de los últimos 10 años de todas las consultorías que hizo el Banco Mundial para determinar las políticas económicas en los países mal llamados de esta parte del sur. ¿Y saben cuál fue el resultado? El 40% de todas esas consultorías son basura. A partir de los propios textos o las estadísticas en Chile, con la Bachelet y con Piñera, ¿no es cierto? Con Piñera todo bien y con Bachelet mal la economía. Y ahora dicen, nos equivocamos. La lectura de las estadísticas es un tema de hermenéutica sumamente delicado, porque es un tema ético y político. ¿Cómo leo los números? ¿En qué contexto? ¿Con qué matices? Profundamente autoritario quiere decir las cosas están determinadas. Aquí lo dijo un periodista, seguramente respetable, cuando dijo, no, el sistema capitalista no es una alternativa, es la única alternativa. 2, es un sistema resiliente para los psicólogos que estén aquí.
Hay más psicólogos que psicólogos seguramente. Pero es interesante. Resiliente quiere decir capaz de seguir imponiendo lo que cree que tiene que imponer, no obstante que están convencidos del fracaso total de muchas de sus fórmulas. Por eso son resilientes cara dura. Como dijo Boaventura de Sousa Santos, un lindo texto, siendo abogado él, no solo sociólogo, él dice, la razón indolente, interesante, dura. Esto tiene que ver, por lo tanto, con esa capacidad de seguir adelante y corregir, sí. Los críticos más duros del propio sistema dominante financiero, económico, están dentro de los que diseñan este tipo de cosas. No tienen problema. Y ahí se arreglan, ahí reajustan las cosas. Pero también, y esta es la tercera característica, es profundamente colonizador. Hay nuevas formas de colonialidad. ¿Las tenemos claras cuáles son las que se dan en San Marcos? El solo hecho de decir, este es el sílabus para el curso. ¿Así? No se discute. Ayer me decían, la sumilla no se discute, porque ha sido hecha no sé por quién. No, lo digo como un detalle, no es para criticar, por amor del cielo. Pero lo que quiero decir es, ¿y por qué no se puede tocar si no corresponde con lo que ustedes están buscando? Cuando digo tocar no quiere decir todo se va al tacho y inventamos la pólvora de no. Pero ¿qué piensan? Elaboremos. Una segunda consideración. Hay una nueva edición del famoso Civilización y Barbarie. Asistimos hoy a nuevas formas llamadas civilizatorias cargadas de formas de barbarie inaceptables. Una de estas barbaries, ¿cuál es? La destrucción del planeta. Otra es eso que se le metió en la cabeza, creo que al Bush, cuando dijo guerra preventiva. Primero te mato y después te pregunto si eres enemigo o no. Fíjense ustedes, nuevas formas de barbarie al lado de nuevas propuestas de civilización. Por lo tanto, esto retomo algo que plantea Morán. Él habla de la sociedad posthumana. Posthumana. ¿Por qué habla de la sociedad posthumana? Dice, porque ahora te pueden fabricar un crío, un niño, una niña, un ser humano. O sea, se manipula, quizás no es la mejor expresión, pero la genética llega a tal punto que ahora hay que hablar con, ¿cómo se llama esas? Con la, no sé cuántito, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver, dice Morán, vamos a ver cosas extraordinarias en el conocimiento, pero que si no tienen amarrada una preocupación ética y moral, ¿qué va a resultar de ahí? Oiga, la gente de mi promoción, hay pocos aquí, pero bueno, a la gente de mi promoción, ¿no es cierto? Que ya están entonces lo control, ya ni hace falta mandarlos a un asilo, porque ya le pusieron ya saben si está en el baño, si no está en el baño, si funcionó o no funcionó, te siguen por... Interesante, porque es un cuidado, igualito que ustedes, saliste del colegio, ya, te vienes a la casa. O sea, ahorita los chicos están más chequeados que la grandísima, ¿no es cierto? Es verdad. ¿Y cuándo sales de la discoteca? ¿Has tomado mucho? No, ya. ¿Te vamos a ir a recoger? ¿Qué es lo que quiero decir? Esto que es una gran ventaja tecnológica, por amor del cielo. Yo he conocido una niña, una señorita que murió, la Andrea Rivera, dirigente sindical
del sector de trabajadoras domésticas, se nos murió de Puno, de Ilave, al fondo, como quien baja para Tacna. Y una compañera que viajaba, paisana, que le dijimos, llévate la maleta con su ropita, etc. Llegó a Ilave, preguntó por la familia tal, la policía le dijo, ahí hay una familia tal. Fue, tocó la puerta. ¿Usted? Sí. Yo vengo en nombre de fulana de tal, de Andrea Rivera. Mi hermana, dijo la chica, una señora allá. Mi hermana, ¿cómo está? Ha muerto. ¿Qué? Fíjense, ahora, hola, ¿qué tal? La conexión. Hacía años que estaba trabajando acá en Lima y no podía conectarse con su familia. Hoy día eso es una ventaja, claro. ¿Quién puede negar las ventajas de la tecnología? Maravillas. Pero tenemos que estar atentos, es lo que dice Morin. No desnubilarnos y pensar de que ahí se resuelve todo. Saca una carta de la maleta para su mamá y la chica se le dice, hace 10 años que murió. Fíjense ustedes, hoy eso no se repite más. Entonces, hay ventajas, claro, pero hay que estar vigilantes. Entonces, en esa dimensión sí es importante esta era posthumana, donde casi no se ve a la gente. En el aeropuerto de Frankfurt había 50.000 gentes que a uno por aquí suba, baja. Ahora aprieta el botón, salta el leto, sube para acá. Sube. Yo no he visto a nadie, pero llegué al lugar donde tenía que estar. Hay ventajas, pero no hay contacto humano. Entonces, ¿cómo equilibramos esto? A eso me refiero. 2, la era tecnicista, dice Morin, trae conocimientos fabulosos, nunca pensados antes. Trae sus riesgos, sí. Y finalmente él dice, ¿cómo leemos los números? Donde hay muchos devotos de lo cuantitativo, de los gráficos, de los porcentajes, de los números. Él tiene una expresión muy dura sobre eso. Él dice, la economía es la ciencia más adelantada, pero es la ciencia social más adelantada y al mismo tiempo la más atrasada social y humanamente. Habla de la economía. Le puedo dar el texto exacto de un librito que se titula Hacia el abismo, o sea, no estamos yendo ahí, para decir cómo sí es importante. La gente no es números, no es porcentajes, la gente es gente. Los talentos no son números, los talentos son personas. ¿Qué es un talento? Una persona. Finalmente, eso lo dice Robert Castel. Él dice, estamos en una sociedad del hiperindividualismo, del individualismo asocial. Muy interesante esta expresión. Oiga, yo espero que no, pero el resultado de este clima político, ético que estamos viviendo de un tiempito para acá, de un tiempazo para acá, pero ahora que tiene unas expresiones más radicales, es que no vaya a cundir la posibilidad de la desafección por lo político y por la lucha social. Este es un riesgo. Dicen además, y esto lo dice Quijano tiene un artículo muy lindo. Él dice, la estrategia del imperio es la ocupación de las conciencias. O sea, aprendieron de la educación popular que había que hacer concientización, ¿no? Etcétera. Por ahí entraron. Y ahora capturan los estados de ánimo, la subjetividad, para poderte vender lo que el mercado te ofrece. Dice, la ocupación de las conciencias, de las subjetividades, como una estrategia de la dominación, para consumir sentidos producidos por otros, para colgarse de discursos de lo que uno no es el sujeto productor,
Eso lo dice también Hugo Zimmermann, chileno que ya murió también en México. Zimmermann dice una cosa muy interesante. Él dice justamente que hay una producción de discursos sin sujeto. Cuando dice sin sujeto quiere decir como que se estandariza y vale para todos. Además, hoy día se nos exige una subjetividad flexible. También se le exigen a ustedes seguramente como docentes, ¿no? Hay que ser flexibles. La empresa, la Aladit de la flexibilidad, hay que ser flexible. Flexibilidad quiere decir aguanta todo lo que te vamos a pedir. Esto ya es viejo como andar a pie. Yo lo mencioné hace un tiempito en una asamblea similar. Cuando Etienne de la Boétie, un joven francés en 1547-48, hizo un manifiesto que tituló La servitude volontaire, la servidumbre voluntaria. Si lo traduzco yo al castellano, pondría sarna con gusto no pica. ¿Vas a decir? Entonces, sé flexible y verás que te irá bien. O, en esa perspectiva entonces, ¿cómo hablar de talentos cuando te están diciendo qué es lo que esperan de ti y si no eres flexible, eres rígido o exiges tus derechos, estás fuera de combate? 2 minutos, 3. Entonces, las subjetividades es el campo de batalla. ¿Cómo trabajamos nosotros esto en el aula? Con los estudiantes de pregrado, con los de posgrado. Mi experiencia es más en posgrado, aquí. ¿Ustedes creen que no es necesaria una perspectiva que tome en cuenta el tipo de subjetividades que nos llegan al aula? ¿Hay estudios sobre eso? Porque sobre eso trabajamos. Y finalmente en el contexto se nos plantea algo que es bravo. Las reingenierías institucionales. Hay que hacer una reingeniería. ¿Será suficiente? La reingeniería quiere decir arreglemos las piezas de otra manera para que funcione con menos ruido o que consuma menos combustible. Pero no me toques el sistema, no me toques el modelo. Arréglame las piezas, pero no me tires abajo el edificio. Bastan las reingenierías en el campo pedagógico, que es lo que tenemos de años en el Ministerio de Educación. De años. Arreglar, cambian el lenguaje, te mueven el currículum para el otro lado, se pelean por la igualdad de género, sucumben ante la presión de instancias religiosas que no tendrían por qué meterse en esto, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí me parece que es importante. Mi tercer punto, para concluir, hay algunas culturas emergentes o instaladas, otras, pero ¿dónde distinguimos el talento? Y hay una frase de Zuviría. Zuviría es un educador colombiano, bien interesante. Él dice algo así: ¿saben cuándo se puede reconocer un talento? Cuando siempre deja un sabor a virtud, a virtud. Se me metió en la sacristía, no. Hablamos educación en valores. Yo le escuché a un exministro de Educación colombiano en Guayaquil, en un evento de educación, que dijo, no hay que hablar más de educación en valores, hombre. Pues yo le puedo explicar qué es la solidaridad, qué es el respeto. No vamos a entrar a discutir el respeto de ayer, pero el respeto, ¿no? Porque el respeto es no te metas. Tú haz como te quieras y yo hago lo que yo quiero. Intocados. Pero te respeto. Pero estoy de acuerdo.
Ese es el respeto del que hablan las poblaciones originarias. Respeto es reconocimiento. Entonces, en esa perspectiva, él dice, tiene que dejar un sabor a virtud. No es que yo conozco. En la escuela, secundaria como primaria, se habla de valores. Ahí están escritos. El tema es cuando hacen carne en las relaciones sociales y humanas. Cuando se concretan en la manera de mirarnos, de hablarnos y de tratarnos. Ahí está el tema. Entonces dice, hablemos de virtudes y no de valores. A ver, yo creo que es un poco exagerado esto. Hay que hablar de valores, pero para generar virtudes. Es decir, que se compruebe que eso es parte de un modo de vida. Y no es un discurso sobre la solidaridad, el compañerismo. No. Eso toma carne concreta en las relaciones sociales en las que andamos metidos, en los centros de educación, también a este nivel. Entonces, el sabor es lo que los griegos llaman el arete, la capacidad de ser virtuosos. No, yo conozco el piano, ya, piano no en el sentido ¿no es cierto? Pero cuando intento tocar el piano, ¿no es cierto? Más chambón que andar a pie. Entonces, la virtud consiste en que eso que llamamos valores forma parte del tejido cotidiano, con las excepciones que vienen cuando uno está de mal humor y fastidiado y cansado o estresado. Pero bueno, lo importante es en el tiempo cómo eso marca. Dice, se reconoce un talento por la virtualidad, la virtuosidad que es capaz de imprimir. El otro elemento es cuántos, más que hablar de talentos, te dicen, a mí me gusta tal cosa. Ya, en el me gusta, me siento bien, siento que ahí puedo rendir. Te están hablando de que hay una veta de uno de sus talentos. Hay una intuición. Eso es lo que hay que cultivar. Y todos podemos combinar varios talentos. Uno puede tener un talento fuerte, pero hay otros, una constelación de otros talentos. Nadie puede ser simultáneamente buen padre o buena madre de familia, ¿no es cierto? Si después trata como estropajos a sus alumnos, si es que es maestro o maestro. O sea, no es que esa coherencia es fundamental. Por lo tanto, en la inclinación, en la percepción, está la complejidad. Cuando los chicos dicen, ¿y por qué postulaste a tal facultad? Es una pregunta fundamental. Tenemos estadísticas recientes de cuántos chicos o chicas entran a una facultad y cambian después de carrera? Esto es importante. No es una debilidad, ¿eh? No es que no sabía, no. Yo conozco personas jóvenes todavía que han estudiado medicina, pero dicen, no quiero ejercer, porque mi inclinación es más la terapia. Bien interesante. Combinan. No es que abandonan los conocimientos como médicos, no, pero lo canalizan de otra manera, porque son talentos que han ido descubriendo en el propio ejercicio. Pero esto es importante. Hoy nadie sale adelante con una sola carrera, en mi opinión. Hay que tener varias, hay que tener así como las tarjetas de crédito, ¿no? Una no funciona. Para poder, un abanico. Y eso me parece que no es contradictorio con las opciones centrales de la vida de uno, para nada. Pero ese manejo hay que procesarlo, yo diría. O hay gente que dice, ¿cuántos niños, chicos, adolescentes que le dicen, voy a empezar a estudiar administración de negocios, pero una vez que termino ahí y ya estoy ganando algo, quiero hacer lo que realmente me interesa, que es psicología, abogacía, sociología, lo que fuere? ¿Me dejo entender? Entonces, hay que potenciar la posibilidad
de articular distintos talentos, claro que sí. Con un solo talento uno llega a la esquina. Ya mi compadre se acercó como para decirme, cállate. Muy bien. El tiempo de universidad es un tiempo kairótico. Kairos significa el tiempo preñado de novedad. Ese es el concepto. Una cosa es el tiempo que transcurre, otra es el tiempo kairótico, en griego. Ese es el tiempo que anuncia, es como la actitud de parto, anuncia una novedad, es un tiempo de labor. Todo educador, todo trabajador social en el campo educativo, en el campo de la docencia, somos como obstetrices o parteras en las comunidades, porque lo que nosotros queremos es que las criaturas puedan nacer bien, crecer y desarrollarse. Entonces, esta imagen me parece importante, es decir, cómo facilitamos las potencialidades para afianzar y descubrir talentos. Si no hay una buena relación educativa, pedagógica, es difícil descubrir los talentos, a veces dejados para un segundo momento, pero que no hay que dejar de entusiasmar por ellos. Creo además que aquí viene la relación entre vocación y profesión. La vocación es el lugar de encuentro, el joint point, como dicen los gringos, ¿no? El lugar de encuentro de diversos talentos de la persona. Ahí se fortalecen estas dimensiones. Y tienen que ver con una cuestión de identidad. Vocación es identidad de uno, no la única. Somos multiidentitarios, ¿no es cierto? Tenemos varias tarjetitas de identidad, no hay problema. Pero esta es una fuerte, porque ahí ponemos gran parte de nuestros esfuerzos. No es solamente cómo funcionar en un oficio, sino qué sentido de vida le damos a nuestro actuar. Es una cuestión, por lo tanto, de intangible, es una cuestión de espíritu, decían algunos filósofos. El tiempo de universidad es un tiempo privilegiado para descubrirse a sí mismo. Axel Honneth, este filósofo alemán, decía, si uno no es reconocido, no existe ni para sí ni para los demás. Nuestra labor como educadores, como trabajadores docentes, es justamente la de permitir que alguien le reconozca a uno los talentos que uno tiene. Tú eres hábil para esto. Veo que tienes cualidades para esto, cultívalas. Eso no es un saludo a la bandera ni una etiqueta. Eso es que exista socialmente para él mismo, para ella misma, pero que exista también para otros. Si no hay un cultivo de la autonomía, estamos liquidados. Concluyamos. Ahora sí. De todas maneras. San Marcos, yo creo que no tenemos que estar angustiados por si antes no se habló de calidad y ahora sí, está bien. Pero la idea, no tanto de una gran novedad, sino de un proceso que se llamó la metamorfosis de una intuición originaria. La metamorfosis no es la negación de lo anterior, pero es mirar para adelante en nuevas condiciones. El pasado no está atrás, el pasado está adelante. La memoria no está atrás, no es para mirar para atrás, es memoria de futuro. Y ahí San Marcos tiene, en sus caminos hacia el 5º centenario, no tiene que taparse la cara y decir lo anterior no tiene vigencia. Al contrario, eso es lo que está adelante, porque sigue siendo parte de una utopía, sigue siendo parte de una propuesta, sigue siendo parte de un ideal que todavía no terminamos y no vamos a terminarlo en nuestra generación de concretar.
A mí me parece que sería interesante, es una sugerencia, ir pensando con todos los estamentos de la universidad en la preparación de un manifiesto de San Marcos en materia de lo que es su propia identidad como esta universidad al servicio de este país. Y eso nos puede tomar 2, 3 años, no hay problema. Pero así como hubo el manifiesto de la universidad en Córdoba, ¿no es cierto? Pensemos en un gran manifiesto, resultado de toda la experiencia de qué significa la Universidad de San Marcos para este país y para esta América. Creo además de que resulta fundamental ahí colocar la preocupación ética para poder reformular la incidencia política que la academia debe tener en la vida del país. Y esto para decir cómo, de una u otra manera, estamos llamados a entregar a las nuevas generaciones lo mejor que la vida nos haya podido permitir en relación a comprender cuál es la misión de un educador, de una educadora, de un trabajador social en el campo de la formación y de la docencia para las nuevas generaciones. Ahora pueden… Bueno. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Brillante exposición y por las reflexiones a que nos ha llevado sobre la universidad, sobre su trascendencia, sobre la calidad de la educación y ese compromiso que el hombre asume cuando a través de la educación se forma como educador, pero se forma como ser humano, como persona, que asimismo en ese proceso de transformación de los años de su vida de estudio, que son esenciales y trascendentes para su futuro, asimismo la reflexión sobre lo que es la sociedad actual, tal vez su deshumanización, que no es culpa de la ciencia y de la tecnología, porque la ciencia y la tecnología tienen sustento en la filosofía. El hombre no vive ajeno a la filosofía. Probablemente se ha desplazado, se ha postergado, porque el rol de la ciencia ha impregnado casi todo el saber, y hay una diversidad de ciencias que han aparecido y que están muy desarrolladas y sobre las que se invierte y que también constituyen una aspiración para los jóvenes universitarios como promesa futura de mejores condiciones de vida, de desarrollo y de respuesta a la globalización en cuanto a las competencias que pueden ser desarrolladas y que no prescinden de la actitud y de los valores necesarios en toda formación integral. Mi pregunta es sobre este brillante desarrollo que nos lleva a pensar en esta integralidad del mundo global y en esta necesidad de conectarnos, de comprometernos también, y sobre lo cual no, más allá de la crítica que es necesaria y más allá de la diferencia de realidades, encontramos que hay una búsqueda de cooperación también que puede ser aparente o necesaria para un mercado laboral, pero que nos lleva en realidad a cada país, a cada región, a cada ser humano a saber en dónde estamos, ¿no? Y a saber en qué medida lo que nosotros estamos formando es también no una aceptación de lo que se da como concepción educativa, como enfoque, pero que sin embargo no podemos prescindir tampoco, no podemos aislarlos. Vivimos dentro de un mundo en el que prácticamente nada es posible de sobrevivir en un aislamiento total. Y yo quería saber sobre lo que usted ha enfocado en la filosofía, si es que no hay fundamentos filosóficos y epistemológicos en el desarrollo de las competencias. Felicitaciones por su disertación. Yo quisiera nada más acotar a lo que usted ha expuesto esta mañana respecto a la formación de los talentos en San Marcos,
creo que frente a lo que estamos viendo en el país, a la corrupción, a la falta de moral, de ética, necesitamos que nuestra universidad, como usted dice, se pronuncie formalmente y que sigamos formando nosotros personas. Para mejorar el país tendríamos que nosotros asumir esa responsabilidad ahora más que nunca. Buenos días, doctor Kusianovic. Felicitaciones por su participación en este evento tan importante promovido por la Oficina de Calidad de la Universidad de San Marcos. Mire, yo le quería hacer una pregunta más que nada relacionada con una parte de su exposición, donde decía en mi promoción, digamos, había más participación de los estudiantes, de los profesores en la vida social y política del país, ¿no? Lo que no percibo en este momento. Yo vengo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, estudié en la década del 70 y en esa década del 70 pues había una participación masiva de profesores, de estudiantes, de trabajadores en la vida política y social. Yo cuando vine a San Marcos pensé pues que San Marcos también tenía esta participación política en el quehacer nacional. Sin embargo, ante una grave crisis nacional que tenemos en este momento, no escuchamos de parte de los estudiantes, de parte de los docentes, ni de nadie, ninguna posición al respecto. Es como que si nosotros estuviéramos sentados viendo una película y esa película nos va a afectar a nosotros y sin embargo nosotros no decimos nada, ¿no? No sé cómo nosotros podríamos también, al dar educación con calidad, promover que el estudiante sea más crítico, tenga mayor participación política y que realmente viva su sociedad, ¿no? Y no sea simplemente un instrumento de conseguir conocimientos para sacar dinero para su beneficio personal. Mi preocupación parte de que una vez que el alumno ingresó a San Marcos y trata de lograr triunfos para la universidad, y yo me encuentro con él y le digo, ¿y tu facultad sabe que eres el ganador del premio en tu rama? Y me dice, no. ¿Y por qué? Le digo, no informas al asistente social, a tus profesores. Y me dice, porque yo me esforcé con ayuda de mi colegio para lograr tal o cual premio porque necesitaba ganar una beca. Y el primer premio que obtuvo mi compañero en San Marcos, le daban una semibeca en tal universidad. Y aún así sus posibilidades económicas no lo ayudaban. Entonces, para mí tenemos los alumnos y no los vemos. ¿Por qué San Marcos no puede ser una plataforma de visión y apoyo conjugado a estos alumnos que, si bien no tienen medios económicos, podemos tal vez darle el alcance de nuestro conocimiento, redactarle una mejor presentación, utilizar sus logros y difundirlos? O sea, nosotros somos los que tenemos la experiencia. Si no tenemos fondos, pues buscarlos, ¿no? Y tratar de apoyar a estos alumnos que se pierden dentro de nuestra universidad. Gracias. Felicitar al doctor Kusianovic por la disertación que ha tenido y hacer unas preguntas que me ha dejado pensando. Habló sobre la crisis filosófica en el Perú, entiendo así, o en América Latina, y que tenemos que aprender a pensar con la cabeza. Él textualmente así lo ha expresado. Y recojo algunas ideas. ¿Por qué no hacemos mucho por lo que es la responsabilidad social universitaria en relación al quehacer del propio estudiante para que pueda amalgamar todo lo que se piensa hoy en día? Si bien es cierto, somos perfectibles, pero existen muchas insatisfacciones. Cuando se convoca a una reunión, existe mucha displicencia
y mucha indolencia del ser humano. Solamente dejo esas interrogantes a un gran filósofo. Muchas gracias, doctor Kusianovic. Puede usted adelante. Bueno, a mí me parecen fundamentales los comentarios, desde el primero hasta el último, ¿verdad? Esta cuestión de competencias sí me parecía muy simpático que se haya vuelto a plantear. El tema no es decir que no existan las competencias y que no haya que cultivarlas. El tema es no involucrar esto como estar en carrera frente a otros, en ese espíritu de vencedores y de vencidos, ¿no? Pero evidentemente, en mi manera de percibir la cosa, las competencias son el resultado de capacidades desarrolladas. Es decir, no puedo hablar de las competencias al aire sin preguntarme cuáles son las capacidades con las que hay que contar para poder funcionar, digamos, de forma acertada, asertiva, positiva, en lo que me toque actuar, ¿no? Yo creo que en ese sentido la observación era muy pertinente, para no creer de que no hay que hablar más de competencias, sino saberlas ubicar, yo diría, ¿no? Evidentemente, hay competencias exigidas en función de qué, esa es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que se han hecho sobre chicos en situación de calle o chicos trabajadores. Eso está publicado por la Organización Internacional, por la Telefónica, cuando la Telefónica metía plata en ese tipo de cosas. Ahora, y tiene plata para meterla porque no paga los impuestos, pero no importa. Lo que sí me parece importante es dónde han ido a parar los chicos que se han esforzado por, además de la secundaria, seguir educación superior, sea universitaria o no. No hay uno que se haya metido a estudiar sociología. No hay uno en esas estadísticas que se haya metido a estudiar derecho. No hay uno que se haya metido a estudiar economía. ¿Qué es lo que quiero decir? Están computación, administración de negocios, empresas, ¿no? Que no está mal, por amor del cielo. Pero para mí es indicativo de por dónde van la creación de nuevas subjetividades y aspiraciones en este tipo de muchachos que vienen bien de abajo, bien de abajo, y que no han tenido la posibilidad en sus organizaciones de discutir desde otra perspectiva. Por otro lado, tenemos cantidad de muchachos que han pasado por organizaciones propias de adolescentes, chicos y chicas trabajadores. ¿Dónde están metidos en sus estudios? Aquí en San Marcos, algunos. Sociología, ciencias políticas. Es interesante ver cómo hay una forma de dejar a los individuos y no darles la posibilidad de discutir para qué puedo ser útil en la vida a otros. Entonces cada cual está pensando en cómo sale adelante uno, que yo lo entiendo, ¿verdad? Pero quiero marcar la diferencia. Entonces, la distinción más que la diferencia. Entonces, en esa perspectiva sí me parece importante esto que se señalaba sobre los jóvenes y que pareciera que no. Claro, en los 70 teníamos otro contexto, ¿no es cierto? Pero hay universidades, esta no escapa a eso, donde el conflicto armado ha significado también una situación muy tensa, muy difícil, muy mutuamente satanizadora muchas veces, que no ayudan a una formación política, a una orientación, a un debate político que permita, más allá de los fuegos artificiales que uno pueda lanzar por entusiasmos, realmente una conciencia ciudadana con sentido ético, con sentido político. Eso es verdad.
mi preocupación personal en el mundo de los jóvenes, no solamente que estudian en una universidad, sino jóvenes de los barrios, es precisamente, que el saldo de esta descomposición ética y esta descomposición humana a la que asistimos en el país, la tenemos que recuperar con una lectura distinta, no solamente de lo que esto está atentando contra las posibilidades de una renovación de lo que podríamos llamar una clase política de estas nuevas juventudes. Pero ya Freud decía también, ¿no? Hay que tocar el piso para rebotar, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprovechamos nosotros este momento aparentemente ambiguo, pero que puede ser interesante para retomar lo que podríamos llamar una formación social y política de niños? Lo que pasa es que se ha satanizado eso. ¿Cómo voy a hablar como maestro? Hasta se puso en el código de los niños y adolescentes apología del terrorismo, por amor del cielo. O sea, hablar de la realidad es hacer apología. Entonces, esa es parte de la tarea, yo creo, con las nuevas generaciones de muchachos que me parece importante, ¿no? Y lo otro era la relación entre pensamiento y responsabilidad social, que también se aludió ahora. A mí me parece, ahí hay un punto interesante para la universidad como tal, como la responsabilidad, lo social, la próxima convención, pero lo social tiene que ver con eso que ustedes han planteado en sus preguntas, el sentido de responsabilidad, el sentido de que como esta globalidad o globalización arrastra consigo el riesgo de una desafección por lo político. Pero reformular eso sin un clima de respeto, ahí respeto vale la pena, sin un clima, digamos, de crear condiciones para poderlo discutir sin cortarnos la cara y las orejas mutuamente, me parece que eso forma parte de la calidad del clima institucional que habría que contribuir a crear para que sin encasillar a la gente se pudiera de alguna manera recomponer una formación cívica, una formación ciudadana con fuerte acento en lo ético y en lo político. Un poco por ahí, pero me parece que eran comentarios sumamente pertinentes. Y agradezco. Bueno, muchas gracias al doctor Kusianovic. Le dejamos con la palabra a la doctora Antonia Castro. Muchas gracias, Paul. En primer lugar, bueno, saludar a todos. Antes de agradecer al doctor Kusianovic por esta presentación, queríamos un poco dar el mensaje esencial, el eje fundamental que tratamos de plantear cuando hablamos de calidad en San Marcos. Por lo menos vamos estableciendo algunas áreas fundamentales. Lo que queremos como mensaje fundamental es que hay un protagonista cuando trabajamos y cuando hablamos de calidad. Y el protagonista de forjar la calidad en una institución somos las personas. Lo que queremos darles es ese sello humano a la calidad. La tendencia del sistema cuando se habla de calidad y medir la calidad es la cosificación, la materialización de la calidad. Cuando queremos, por ejemplo, trabajar el tema de acreditación, nos vamos por medir cosas, por medir si tenemos o no tenemos, por verificar si tenemos o no tenemos. Lo que queremos es, antes, está bien, creo que tenemos que verificar lo que tenemos, si tenemos laboratorios, si tenemos aulas, si tenemos espacios, si tenemos equipos adecuados, calibrados, todo eso está muy bien. Pero en una segunda instancia. Hay una primera instancia que no podemos olvidar y que es fundamental que se plantee desde la universidad, que cuando hablamos de calidad, el primer nivel, esa primera instancia es
hablar del talento humano, hablar de los talentos humanos, hablar del ser humano, hablar del protagonismo, del protagonista que va a hacer que una institución sea de calidad. Entonces, ayer un poco tocábamos este tema de la ética personal y bueno, una primera clasificación, discutible por cierto, una ética personal, una ética de cada uno de nosotros que debe conjugarse con una ética desde la institución, porque la institución tiene una responsabilidad social con todo, una responsabilidad social interna con todas las personas y los miembros de una institución. La caridad comienza por casa, decían. O sea, comencemos a trabajar este tema desde la institución. Frente a ese paradigma de alguna manera calificada como objetiva y como cuantitativa y como medible, lo que queremos es no descartarla. Hay que complementar el otro aspecto que queremos, que pensamos que es fundamental, que es la parte subjetiva. No descartar al ser humano como tal, que es capaz de construir y desarrollar no solo recibiendo políticas, sino trabajando esas políticas para que la calidad sea una cultura institucional. Entonces, el objetivo de esta convención, de esta primera convención, veíamos la posibilidad de continuar esta secuencia, ¿no?, que nos permita seguir discutiendo, seguir conversando, seguir pensando y repensando realmente qué es lo que queremos nosotros como universidad para el país en el marco de una educación con calidad. Yo creo que si dejamos de hacer esto, estamos dejando de trabajar algo fundamental y obviamente seremos juzgados por eso. Y la historia es implacable. Los que estamos aquí tenemos la responsabilidad moral, la responsabilidad ética de trabajar este tema. Y no hay manera, sino a través de estas reuniones, de llevar adelante el efecto multiplicador de lo que sentimos, de lo que sentipensamos. Nos llevamos ahora un nuevo código de esta reunión, de lo que sentipensamos como universitarios a cada una de nuestras facultades. Muchísimas gracias, Alejandro, porque nos has ayudado a seguir pensando, a seguir repensando, a seguir criticándonos, ¿no? Porque en las participaciones de algunos de ustedes podemos ver cuánto realmente nos falta por caminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo importante no es tenerlo todo hecho, lo importante es saber cuánto nos falta, qué es lo que tenemos y trabajar sobre la verdad. Es un primer valor que tenemos que trabajar y que tenemos que seguir cultivando. Muchísimas gracias, Alejandro, como siempre. Eres nuestro maestro. La universidad te da un pequeño detalle, los detalles que damos como sanmarquinos, ¿no? Gracias, maestro, por tus enseñanzas. ¿Eh?